Este, Acerca de este estudio, hermano, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y durante estas series hemos mirado y hemos viajado al año 30 después de Cristo. Sí, que en medio de un mundo en guerra, por el poder y una extensa religiosidad, por querer tener la verdad, un hombre sencillo y humilde empieza a predicar un mensaje de salvación y afirmando que Él es el camino, la verdad y la vida. Esta es la región del mundo que estaba predominada por el pensamiento griego del platonismo, el judaísmo rabínico y sus diferentes creencias de la Torá o de los 5 primeros libros de la ley. El Hijo de Dios trae un mensaje para guiar a su pueblo al conocimiento de la verdad, una verdad que necesitamos encontrar en este tiempo que marca una decadencia igual o peor que el tiempo en el que el Señor Jesucristo vivió. A lo largo de este recorrido histórico del tiempo en el que el Señor Jesucristo vivió, hemos identificado y hemos analizado, ¿sí? La filosofía platónica romana. Hemos mirado la filosofía rabínica judía y también hemos mirado los diferentes grupos sociales y religiosos, ¿sí? Y esto es muy fundamental para entrar a entender y comprender ese mensaje que Cristo Jesús llevó a esos primeros oyentes. Miramos estos grupos sociales y religiosos, quién eran los fariseos, quién eran los saduceos, quién eran los helenitas. Miramos una cantidad de grupos sociales, ¿sí? Y miramos también su filosofía, su enseñanza rabínicas, ¿sí? Miramos también la filosofía platónica romana que viene de la que es de la cultura griega. Todo ese pensamiento de ideas que llenaba la mente en ese primer siglo, ¿sí? Y hoy empezaremos a discernir el mensaje del Señor Jesucristo. Como les decía en el último estudio, tal vez fue el más confundidor de todos los temas que miramos, hablando de la filosofía rabínica, ¿sí? Era necesario hablar un poco, no llegamos al fondo de todos los pensamientos y de las ideologías rabínicas y platónicas, pero era necesario, ¿sí? Mirar cuál era el pensamiento específicamente de estos maestros, de estos rabinos, del pensamiento también de los gentiles, ¿sí? Pero que lo más importante, ¿sí? Era empezar a estudiar el mensaje del Señor Jesucristo. El tiempo del Señor Jesucristo, ¿sí? Según los estudios, ¿cómo estaban los judíos? ¿Sí? Con todo lo que estudiamos, con todo lo que miramos, con todas las divisiones que tenían los judíos, ¿sí? Sus diferentes ramas, sus diferentes ideologías, ¿sí? ¿Cómo estaban ellos? Dice Juan, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿ellos cómo estaban? ¿Sí? Estaban sin camino. No tenían un camino. Tenían varios caminos, varios pensamientos. Estaban sin la verdad. Estaban predicando muchos de ellos mentiras, su exégesis, su interpretación. Y ninguno de esos caminos los llevaba a la vida. Entonces estaban los judíos, todo ese pueblo judío estaba sin camino, sin verdad y sin vida. Y por lo tanto no podían llegar al Padre. Y por eso vino Jesús. ¿Cómo estaban los gentiles? Peor. Efesios 2:12 nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo estaban? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Interesante. ¿Mm? Entonces no solo los judíos estaban perdidos, ¿sí? A pesar de que ellos venían de la ley de Dios, venían de esa descendencia de Abraham, pero en el momento en que llegó el Señor Jesucristo, estaban perdidos, ¿sí? Igual los gentiles, los gentiles peor. Aquí ya cuando habla de Efesios, ya está hablando acerca de Cristo, ¿sí? Ya está Cristo presente, ya está muerto y a través de él hay esperanza. Pero ¿qué les dice? Ustedes eran ajenos a la ciudadanía de Israel. No podían ser israelitas, ¿sí? Ajenos a los pactos de la promesa. O sea, la promesa fue una promesa para el pueblo judío, para Abraham, ¿sí? Para su descendencia. Aunque le dijo a Abraham, ¿no? Que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones. Pero le dice aquí, Pablo dice, estaban ajenos, no eran ciudadanos de Israel, eran ajenos a los pactos de la promesa y no tenían ninguna esperanza, ¿sí? Ni ninguna esperanza de salvación, ninguna esperanza, porque recuerden que los gentiles creían, ¿sí? En la condenación. Ellos tenían un pensamiento que cuando van al Hades, ¿sí? Ya no podrían salir de ahí y unos al cielo, o sea, ya no hay esperanza, ¿sí? Y estaban sin Dios en el mundo, no tenían a Dios en el mundo. Entonces, el tiempo del Señor Jesucristo era un tiempo como el tiempo de hoy, en que el mundo entero está confundido. Muchos de los que dicen tener la verdad, que hablan de Cristo, igual están confundidos y perdidos. Y muchas personas, sí, actualmente, sí, más creen en las palabras de los ideologistas, de los filósofos, sí, modernos. Es una decadencia total. Entonces el tiempo del Señor Jesucristo era así. Y por eso vamos a mirar el primer mensaje del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue? ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo, todas las palabras de los profetas, hermano, todo lo que hemos mirado, todas las especulaciones en cuanto al Mesías y todos los cálculos del cumplimiento al reino de los cielos, el Señor Jesucristo lo pronunció en su primer mensaje. Habíamos mirado, sí, en cuanto a las creencias de la filosofía rabina, que creían unos en el Mesías, otros creían, también contaban los tiempos acerca de cuándo va a empezar el reino de los cielos, partiendo de los libros de Daniel. Otros, como los esenios, se fueron al desierto, se apartaron de ese pueblo rebelde o de esa ideología farisea y se fueron al desierto a esperar al Mesías. ¿Sí? Y entonces el Señor Jesucristo lo pronuncia en su primer mensaje. ¿Qué pronuncia en su primer mensaje? Marcos 1:15. El que dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Predica cuatro cosas específicas. El tiempo se ha cumplido, o sea que toda esa filosofía en cuanto a la venida del Mesías, en cuanto a lo que estos fariseos, los escribas, senios y otros grupos de judíos analizaban, ¿sí? Y esperaban, hacían el cálculo del cumplimiento de las profecías de Daniel. Jesús dijo, el tiempo se cumplió, ya llegó.
Y dijo, el reino de Dios se ha acercado. O sea que ya no era una cosa que se esperaba en el futuro, sino que ya se había acercado, estaba cerca. Y luego dice, arrepentíos, arrepiéntase. O sea, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con todo este mensaje? Y crean en el Evangelio, ¿sí? Sabemos que la palabra evangelio viene de la palabra latina evangelium, que significa la buena nueva o la nueva noticia. ¿Mm? Crean en el evangelio, crean en esta nueva noticia. O sea que a partir del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando ya dijo el tiempo se cumplió, el reino está cerca, dice, crean en el evangelio. O sea, crean en esta nueva noticia, crean en este nuevo mensaje de salvación. Dice Mateo 9:35 al 36, nueva traducción viviente. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas. ¿Dónde enseñaba Jesús? Estaba enseñando dentro de las sinagogas o las casas de estudio. La palabra sinagoga es centro de estudio o casa de estudio, hermano, también significa. ¿Sí? Enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Mm? Recordemos la imagen al principio, ¿sí? Cuando pusimos cómo estaba el pueblo judío, no sabía por dónde ir. ¿Cómo estaban los gentiles? Igual. Ese pueblo judío, ¿sí? Como tenía tanta ideología, tantas creencias, tanta filosofía de parte de un lado y de parte del otro lado. Entonces era un pueblo confundido y además estaba desamparado, hermanos. ¿Sí? Descuidado. Y entonces es tan importante encontrar que la enseñanza del Señor Jesucristo era muy diferente a toda la ideología de los rabinos, a toda la filosofía judía. Era una buena noticia, era algo nuevo, ¿sí? Un mensaje nuevo. Venía del judaísmo, venía de las leyes, de las profecías, de las escrituras judías, pero era un mensaje diferente, un mensaje de salvación. Y además de eso, dice, sanaba toda clase de enfermedad y dolencias. ¿Mm? ¿Y cómo estaba ese pueblo? Como ovejas sin pastor. Al ver eso el Señor Jesucristo, por eso más adelante dice, ¿y qué dice? Y no hay, al ver, dice, no, dice, y no hay obreros, dice más adelante el versículo 37. No había obreros, había tanto trabajo como el tiempo de hoy, hay tanto trabajo, pero hace falta obreros. No hay pastores. ¿Mm? Miremos la doctrina del Señor Jesucristo, ¿sí? Un pueblo sin guía, sin esperanza, despreciado y olvidado por sus maestros que solo veían por sus necesidades y su religiosidad, pero despreciaba y abandonaba a los suyos. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? Sin esperanza, despreciado y olvidado por sus maestros. Por eso dijo Jesús, no hay, están sin pastor. Y estos que medio los pastoreaban veían por sus necesidades. Y más importante era su religiosidad, pero despreciaban y abandonaban los suyos. ¿Mm? Yo
de estos mensajes maravillosos, ¿sí? Es de Lucas 10, 25 al 37. ¿Mm? Y como ya tenemos conocimiento quién eran los samaritanos, ¿sí? Eso fue en uno de nuestros primeros estudios que hablamos acerca de los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Mire que ahora ya tenemos facilidad o tenemos más comprensión de esta lectura grandísima, grandiosa. Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, voy a buscarlo en mi Biblia. Dice la escritura: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Porque dentro del mensaje del reino de los cielos, ¿qué era lo que Jesús hablaba? ¿Mm? ¿Qué era lo que Jesús hablaba? Acerca de la vida eterna, hermanos. Y entonces encontramos la parábola del buen samaritano. Pero hermanitos. Entonces dice la versión, acá tengo una versión, hermano. No pude poner los pasajes. Lo voy a leer. Entonces, en esto se presentó un experto de la ley, o sea, un fariseo, un escriba. Ya sabemos quiénes son los fariseos y ya son quién los escribas. Y este quería poner a prueba a Jesús y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Miren, tan importante, ¿sí? Porque ellos tenían una interpretación, ¿sí? O su costumbre, o la ley oral. ¿Recuerdan qué era la ley oral? Lo que supuestamente Dios le reveló a Moisés, que cómo se debía o se tenía que cumplir la ley escrita, ¿sí? Y entonces le dice, ¿cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: amarás al Señor tu Dios con tu corazón y con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la interpretación, ¿sí? No es una interpretación, sino que este escriba o este fariseo responde de la ley de Dios. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Bien contestado. Le dijo Jesús: haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué él le hace esta pregunta? Porque según el Talmud o según las costumbres o las leyes, ¿sí? De la tradición oral, el prójimo era el hombre o compañero o miembro de su pueblo, o sea, otro judío. Este era el prójimo, otro judío. Y entonces Jesús, ¿qué le dijo? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. En este caso estaba hablando de quiénes, de los saduceos, que eran los sacerdotes en ese tiempo del templo, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, ¿sí? Y al verlo se desvió y siguió de largo. Entonces, los levitas eran aquellos del pueblo, ¿sí? Que trabajaban en las cosas sagradas de Dios. Y al verlo se desvió y siguió de largo.
Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendió. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Cuando, ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que le compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces, entendiendo todo lo que hemos mirado acerca de las costumbres o de las creencias de esta ley oral, ¿sí? Podemos mirar que los judíos tenían muchas leyes y podemos entender por qué el sacerdote y por qué el levita no ayudó a quién, a un hermano suyo que cayó en desgracia, ¿sí? Para ellos, para sus creencias, sus costumbres, ¿sí? Acercarse a ayudar a una persona que había caído en desgracia era pecado. ¿Por qué? Razón, motivo y circunstancias. Porque el pecado o la manifestación del pecado, ¿sí? Era esas desgracias. Entonces, ellos cuando pasaron cerca de este hombre que cayó, no era porque no amaban a Dios. O sea, no lo ayudaron porque no amaba a Dios. Ellos amaban a Dios, aparentemente. Por guardar su ley, por guardar sus costumbres, no ayudaron a este hombre. Y aquí les habla del samaritano. Uy, lo más grave, lo más sí, difícil para un fariseo, para un escriba, incluso para un judío normal. El samaritano, el que era excomulgado del pueblo, aquel que había cambiado su ley, tenía su propia doctrina, tenía su propia Antiguo Testamento, su propia Tanakh, traducción del Antiguo Testamento, ¿sí? Era despreciado y odiado. Y cuando les habla que un samaritano ayuda a uno del pueblo, a un judío caído en desgracia, es como darles una bofetada a su religiosidad, ¿sí? Y por eso la enseñanza de Jesús es tan maravillosa, hermanos, es tan grandiosa, hermanos, ¿sí? Que sobrepasa al entendimiento del pensamiento del tiempo ese en el que vivió nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y por eso su doctrina era muy diferente, completamente diferente, su pedagogía era muy diferente. Aunque el Señor Jesucristo miramos que entraba en las sinagogas a enseñar, él utilizaba parábolas, ¿sí? Para enseñar cosas ciertas y verdaderas. Y entonces Mateo 5, 1 al 10, ¿qué nos dice? Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Bienaventurado, dice la Reina Valera. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice la Reina Valera. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, de Dios, porque el reino de los cielos les pertenece. Recuerden, Jesús estaba predicando acerca del reino de los cielos. Jesús les está hablando que el tiempo se ha cumplido. Y cuando empezó a mirar las necesidades, cuando empezó a mirar esa confusión, dice que tuvo compasión de ellos. La compasión que no tenían los maestros, los pastores. Por eso el sacerdote y el levita pasó por alto y no cuidó a su ovejita.
Y miren que una persona que no era ni sacerdote, ni levita, que no era del pueblo judío, sino era un enemigo de los judíos, hizo misericordia con un hombre que cayó en desgracia. Y entonces él estaba predicando acerca del reino. Y algo muy importante dice, y comenzó a enseñarles, Dios bendice a los que son pobres en espíritu, a los que tienen necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece el cielo. ¿Mm? Miramos también en los estudios anteriores, ¿sí? Que las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Y esa gente que tenía necesidad espiritual, necesidad de encontrar esa verdad, ¿sí? Eran aquellos que iban a entrar al reino de los cielos. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Interesante. ¿Mm? Ese pueblo judío, imaginemos ese tiempo en el que el Señor Jesucristo vivía. Ese pueblo que lloraba, ¿por qué? Porque no era libre. Roma era el que los gobernaba. Ese pueblo que sufría, porque además de gobernarlos, le robaba Roma y le robaban los propios sacerdotes o líderes religiosos de Israel. ¿Mm? Ese pueblo desamparado, pero Jesús dice, bienaventurados Dios bendice a los que lloran, porque van a ser consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque van a heredar toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Y Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Mm? Imagínese este tiempo, el de hoy, ¿sí? Que no es diferente al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde la violencia, donde la guerra está destruyendo a los más inocentes. ¿Mm? Donde por pensamientos religiosos matan al otro que no piensa igual, donde a veces se utiliza estos medios de que es de internet o el púlpito para atacar y destruir a los otros. ¿Mm? Y entonces por ahí alguien clama justicia, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver las lágrimas de estos niños indefensos en las guerras? ¿Hasta cuándo vamos a mirar gente inocente que muere en medio de las balas? ¿Mm? Esa gente orgullosa, ¿sí? Solo piensa en ellos. Y eso eran los fariseos, los saduceos, esos maestros que les gustaba que les digan rabí, rabí y ocupar los primeros puestos en las plazas, ¿sí? Orgullosos, altivos. Y Dios dice, Dios, bienaventurados los humildes. Dios bendice a los humildes y estos van a heredar toda la tierra. ¿Mm? Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? O sea, no era un hambre de comer un alimento sólido, sino era un hambre de una justicia. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Mm? Imaginemos a esos romanos llegando a cobrar impuestos y utilizando a los mismos judíos para que cobren los impuestos. Y de pronto se aprovechaban como saqueo, que robaba a su mismo pueblo, porque él era un judío también. Señor, haznos justicia.
Tengo hambre de justicia. Pero el Señor les dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia y van a ser saciados. Dios bendice a los compasivos, a los que tienen compasión, porque serán tratados con la misma compasión. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces miremos estas palabras en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y la estamos aplicando en nuestro tiempo. ¿Mm? ¿Será que hoy hay alguien de corazón puro, hermanos? En el tiempo había gente de un corazón puro, de un corazón que buscaba de Dios, que anhelaba de Dios, que de pronto sin conocer de Dios por esos malos maestros, esos malos guías, guardaba su corazón y tenía esperanza y creía en el Mesías y cuando lo vio, lo aceptó. Y le dice, bienaventurados, son bendecidos los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Imagínense en esa esperanza, ese mensaje, mientras los otros hablaban de que si no cumples, muerte, 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 muerte. Es un pecador, alejémonos, a ese lo robaron, a ese lo golpearon, a ese lo maltrataron. No, ese no hay que acercarse porque te contaminas del pecado de ese. Dios trae otro mensaje diferente. Y Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Sí, recordemos que los celotes, eso con violencia querían poner un reino terrenal en Jerusalén. Ellos esperaban, sí, a un Mesías guerrero y a la fuerza. E imponían ellos que su ideología, su pensamiento. Pero más sin embargo Jesús le dice, bienaventurados los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios, hermanos. Y si lo aplicamos en nuestras vidas, esta palabra maravillosa, si tú procuras la paz, serás llamado hijo de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Y qué era lo correcto, hermanos? En aquel momento, seguir al Maestro, seguir a Jesús, escuchar su mensaje, estar en su presencia y hacer lo que es correcto. Porque recuerden que ellos estaban sin camino, sin verdad y sin vida. No solo estaban, no solo estaban muriendo para la eternidad, sino estaban muertos terrenalmente, espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Y sin embargo, Dios les trae un mensaje a través de Jesús, que son bienaventurados porque son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Ojalá, hermanos, nosotros, si estamos en estas situaciones, si estamos perseguidos y golpeados por hacer lo correcto, no nos amedrentemos, no decaigamos, no nos sintamos miserables. A veces hacer lo correcto, hermanos, es ganarnos enemigos. Y no solo estoy hablando en la parte doctrinal, en la parte de predicar el mensaje, el verdadero mensaje, estoy hablando en todo sentido. Y a veces eso correcto a muchos
A muchos como nuestro Señor Jesucristo. ¿Les costó qué? La vida. Por eso dice, no, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Un pueblo necesitaba un mensaje de reconciliación y esperanza con su Creador. Y el maestro con su doctrina quebrantó esa barrera de desprecio y estigma. Acercó a su pueblo al Padre y les enseñó de su misericordia. Uy, hermanos, ¿mm? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestras ciudades? ¿Cómo está Ecuador, hermanos? Sí, ¿cómo está mi país, Colombia? A veces ya no queremos ver las noticias. Solo encontramos violencia, guerra, destrucción, muertes. Y la iglesia del Señor está para dar un mensaje de reconciliación, hermanos. La gente necesita un mensaje de reconciliación, un mensaje de esperanza con su Creador. Por eso Jesús dijo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el problema de todo el mal, de todo el sufrimiento, es por el pecado, es por alejarse de Dios. El problema del sufrimiento empezó allá en el Edén. Y por eso Jesús dijo, no, el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase y creer en el mensaje de salvación. Crean en el Evangelio, crean en la nueva noticia, en la nueva doctrina. Tengan fe en esa palabra, aunque no la vean, aunque no esté escrita en letras de piedra, pero va a estar escrita en sus corazones. Y el maestro con su doctrina quebrantó esa barrera de desprecio y estigma. Acercó a su pueblo al Padre y les enseñó de qué, de su misericordia. Entonces, mis hermanos, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. A lo largo de estos estudios, hermanos, vamos a analizar, si Dios nos permite, muchas de las parábolas, mucho de lo que Jesús enseñó y mucho de lo que después sus discípulos enseñaron, guiados por el Espíritu Santo, acerca del mensaje de Dios. El mensaje de Dios, hermanos, no se encierra solo en la iglesia, no se encierra solo en la Biblia, no se encierra solo en aquel que me escucha. El mensaje de Dios trasciende, traspasa. Y por eso era tan diferente al mensaje de la filosofía rabínica, tan egocentrista, tan metida entre ellas mismas. Si no eres de los míos, entonces no tienes privilegios. Si tú no eres mi prójimo, entonces no estás en mi combo o en mi grupo. Y a veces, hermano, sí, nos damos cuenta. Y a veces es vergonzoso cuando a veces los de afuera hacen más por un hijo de Dios, por un creyente, por uno de nosotros. Mis hermanos, pues por hoy es este pequeño estudio, mensaje de todo lo que viene Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida.